A continuación les explicaré cómo funciona el sistema nervioso a nivel periférico. Les explicaré cómo ocurre la llamada piloerección. En la imagen de la derecha vemos la representación de los llamados anejos cutáneos, o sea, el pelo, las glándulas sudoríparas, las uñas. Aquí vemos un folículo pilosebáceo con el músculo piloerector y glándulas sudoríparas por acá. Como les comentaba anteriormente, el músculo piloerector y las glándulas sudoríparas son órganos efectores de la división simpática del sistema nervioso autónomo. O sea, ambos reciben inervación simpática. Entonces, ¿dónde inicia tal inervación simpática? Les había dicho que las divisiones del sistema nervioso autónomo, como las divisiones del sistema nervioso somático, también tienen un origen central. Es decir, dentro del sistema nervioso central deben existir estructuras grises que controlan tal o cual función autonómica a nivel periférico. Por el momento vamos a decir que el recorrido de tal inervación simpática inicia a nivel de la médula espinal, más específicamente a nivel de una región de la sustancia gris medular llamada asta gris intermedio lateral. En esta imagen vemos un corte de tipo horizontal practicado en una médula espinal, más específicamente a nivel torácico. Recuerden que les había comentado que la médula espinal está dividida en sentido cefalocaudal en los denominados segmentos medulares o metámeras. ¿Por qué claro en el nivel torácico? Porque el recorrido de toda inervación simpática inicia en la médula espinal torácica. En el asta intermedio lateral se localizan o podemos encontrar los cuerpos neuronales de las denominadas neuronas preganglionares de la división simpática. Entonces, aquí vemos sustancia gris medular rodeada por la sustancia blanca medular. ¿Ven todo esto? Se dice que tiene la forma de una mariposa la sustancia gris medular. Y todo esto es sustancia blanca. Todo esto. Esto de acá. Todo esto. Aquí vemos al ganglio de la raíz dorsal de un nervio espinal o raquídeo que pertenece a la división somática del sistema nervioso periférico. Y aquí vemos una de las dos cadenas simpáticas que, como ven, son dos estructuras que se ubican a ambos lados de la médula espinal. En realidad, a ambos lados de la columna vertebral. Y básicamente son ganglios autonómicos conectadas por segmentos de sustancia blanca. Regresando al asta intermedio lateral, pueden ver que esta neurona pintada de color naranja emite un axón que recorre la raíz anterior de un nervio espinal, al que abandona apenas este se forma cuando se une su raíz posterior con su raíz anterior o ventral. Ven, aquí lo abandona, apenas se forma. Después, esta fibra nerviosa se va a conectar, va a hacer sinapsis con una neurona que está ubicada en este ganglio de la cadena simpática, que está pintada de color azul en la imagen. Dicha neurona es una neurona postganglionar. Entonces, cuando hablamos de circuitos nerviosos autonómicos, tenemos que hablar de, por una parte, neuronas preganglionares, de neuronas postganglionares y de las conexiones que los vinculan a nivel periférico. También en la imagen, estas estructuras grises, llamadas ganglios prevertebrales porque se ubican delante de la columna vertebral, también forman parte del sistema nervioso autonómico. Algunos ganglios prevertebrales son simpáticos y otros son parasimpáticos.
Volviendo a la neurona postganglionar, la de color azul, vemos que emite un axón que se une al nervio espinal. ¿Lo ven? Aquí tenemos a la fibra nerviosa en color azul uniéndose al nervio espinal o raquídeo de este segmento medular de la médula espinal. Tal fibra nerviosa arriba mediante este nervio, o más bien mediante sus ramificaciones, hasta la piel de cierta parte del cuerpo. De esta manera, una fibra nerviosa simpática, acompañada de otras fibras somáticas, puede arribar hasta los órganos efectores de la piel, o sea, el músculo piloerector o las glándulas sudoríparas. Repasemos. Neurona preganglionar de la sustancia gris medular, ubicada en el asta intermedio lateral. El axón de esta neurona recorre la raíz ventral o anterior de un nervio espinal y luego abandona este nervio para unirse a la cadena simpática, donde se va a conectar con otra neurona, la llamada neurona postganglionar, cuyo axón se va a unir al nervio espinal para luego recorrer el camino adecuado hasta llegar a su órgano efector, que podría ser en este caso una glándula sudorípara o el músculo piloerector. Entonces, mediante otras inervaciones como esta, la división simpática puede controlar la contracción del músculo piloerector y la secreción de las glándulas sudoríparas de otras partes de la piel. Por supuesto, la división parasimpática también tiene un origen central. En el caso de la división parasimpática, las neuronas preganglionares, repito, preganglionares, se ubican en dos niveles dentro del sistema nervioso central. Por un lado, a nivel del tronco del encéfalo, encontramos varios núcleos parasimpáticos. Veremos un ejemplo más adelante. Y por otra parte, también vamos a encontrar neuronas preganglionares parasimpáticas en la sustancia gris medular de los segmentos sacros, donde por supuesto vamos a encontrar un asta gris intermedio lateral, que en este caso va a estar formada por neuronas preganglionares parasimpáticas. Por supuesto, a nivel de los ganglios parasimpáticos, encontramos a las neuronas postganglionares parasimpáticas. Así como existen ganglios simpáticos, también tenemos ganglios parasimpáticos. Tales ganglios parasimpáticos se ubican en la cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, y tienen nombres propios según el caso. Por lo general, estos ganglios se ubican muy cerca de los órganos efectores. O sea, es algo típico de la división parasimpática que la ubicación de la neurona postganglionar sea cercana a la de los órganos que inerva. Algunos de ellos, como les comentaba, forman parte de los ganglios prevertebrales. Resumiendo, tanto las divisiones simpática como parasimpática tienen un origen central, o sea, nunca dejen de tener esto en cuenta. En el caso del simpático, hablamos del asta intermedio lateral de la médula espinal toracolumbar, o sea, en los segmentos medulares de niveles torácicos y los primeros lumbares, vamos a encontrar un asta intermedio lateral donde se ubican estas neuronas preganglionares simpáticas. Y en el caso del parasimpático, hablamos de ciertos núcleos ubicados en diferentes niveles del tronco del encéfalo, y otras neuronas están ubicadas en el asta intermedio lateral de los segmentos sacros de la médula espinal. En ambos casos, todo circuito autonómico implica la existencia de una neurona preganglionar, como ya lo decía, de ubicación central, y de una neurona postganglionar de ubicación periférica.
Acá vemos una imagen del músculo piloerector. Ahora vamos a hablar un poco sobre histología del tejido nervioso. Primero veremos el concepto de sustancia gris, a continuación el concepto de sustancia blanca, luego veremos a qué nos referimos cuando hablamos de vaina de mielina, y finalmente introduciré los conceptos aferencia y eferencia. Cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de una aglomeración de cuerpos neuronales, también llamados somas neuronales, localizada en determinada parte del sistema nervioso y cuya organización puede ser más o menos compleja. En términos generales, dentro de una estructura gris podemos diferenciar a dos tipos de neuronas. Por una parte, las neuronas de proyección o neuronas principales, y por otra parte, las neuronas de circuito local o simplemente interneuronas. A nivel periférico, como les comenté, tales aglomeraciones de neuronas o de cuerpos neuronales reciben el nombre de ganglio. En cambio, a nivel central, los cuerpos neuronales pueden formar parte de los llamados núcleos o pueden formar parte de la corteza cerebral o de la corteza del cerebelo. Entonces, a nivel central, hablamos de sustancia gris nuclear o de sustancia gris cortical. Como veremos más adelante, la sustancia gris cortical, ya sea del cerebro o del cerebelo, siempre es visible desde el exterior. En cambio, para divisar núcleos, en cualquier parte del sistema nervioso central, sí o sí necesito practicar algún tipo de corte de los que ya vimos, porque siempre que hablamos de núcleos, estamos hablando de estructuras grises que están ubicadas profundamente dentro del neuroeje. O sea que la única forma de verlos es practicando un corte en cualquier nivel, ya sea un corte sagital, transversal o coronal, para poder ver estas estructuras grises. De lo contrario, no podríamos verlas desde el exterior, como si ocurre con el caso de la sustancia gris cortical. En la imagen de la derecha, vemos un preparado de cerebro al que se le practicó un corte de tipo horizontal o transversal. A la izquierda, vemos una representación de este preparado anatómico que nos permite apreciar mejor las diferentes estructuras grises, tanto nucleares como corticales, que en el preparado anatómico apenas podemos diferenciar. Les muestro esta imagen para que sepan que, a nivel del sistema nervioso central, la sustancia gris cortical la reconoceremos en la parte más periférica de una superficie de corte, como en el presente caso. En cambio, como dije antes, puesto que los núcleos son estructuras grises profundas, solamente las podemos divisar a través de los cortes. Acá vemos a la corteza cerebral. En este caso vemos que se encuentra en la periferia de la superficie de corte. Y por dentro, o sea, más profundamente ubicados, vemos estructuras grises subcorticales, pintadas de violeta o lila. Por ejemplo, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido. También vemos los tálamos, pintados en violeta. Lo que está pintado en azul son los ventrículos laterales, o sea, las cavidades que se encuentran a nivel de los hemisferios cerebrales y que por supuesto están llenas de líquido cefalorraquídeo, como les había comentado anteriormente. Entre la corteza cerebral, los núcleos grises subcorticales y estos ventrículos laterales, observamos o podemos ver
a la sustancia gris de los hemisferios cerebrales. Por aquí, acá también, acá también, acá también vemos sustancia blanca, sustancia blanca, sustancia blanca por acá también, acá en medio de los núcleos, caudado, putamen, globo pálido, y también en medio del tálamo y estos núcleos. Por acá también, y acá también vemos parte de la corteza del cerebelo. En esta diapositiva vemos aquí arriba un corte horizontal o transversal que se le practicó a un cerebelo, y también el corte comprometió a la protuberancia o puente del tronco del encéfalo. Esta estructura que vemos acá, de ubicación anterior respecto del cerebelo, es el puente, créanme. Abajo y a la derecha vemos una imagen, en este caso un corte sagital medial, practicado a nivel del encéfalo, donde podemos reconocer en sentido antero-posterior al tronco del encéfalo, al cuarto ventrículo, y aquí vemos al cerebelo. Como en el caso de los hemisferios cerebrales, a nivel de los hemisferios cerebelosos, acá tenemos uno, acá tenemos el otro, también podemos divisar en la profundidad del órgano estructuras grises nucleares, o sea, subcorticales. Por ejemplo, en este caso, vemos a los núcleos dentados. En esta diapositiva podemos ver la organización de la sustancia gris de la corteza cerebral a la izquierda y de la corteza cerebral a la derecha. Por el momento, solo les voy a mencionar que la corteza cerebral está organizada en varias láminas o capas, de 3 a 6 capas según el área de la corteza que consideremos. Respecto de la corteza del cerebelo, solo voy a mencionar que, como se ve en la imagen, tiene una organización diferente a la de la corteza cerebral, y en ella destacan unas neuronas de gran tamaño llamadas neuronas de Purkinje. En esta imagen vemos cómo está organizada la corteza cerebral en sus diferentes estratos o capas. En la imagen de la izquierda vemos una vista anterolateral de parte de la médula espinal, a la que se le practicó un corte de tipo horizontal. Dicho corte nos permite conocer la configuración interna de la médula espinal. Como ya lo comenté, la sustancia gris nuclear a nivel central siempre tiene una ubicación profunda, o sea, solamente la podemos observar si practicamos diferentes tipos de corte. Les agregué esta diapositiva para que vean que a nivel del tronco encefálico, la sustancia gris nuclear se ubica en la profundidad de esta estructura. En la mitad izquierda de la imagen vemos la ubicación de los núcleos grises de tipo sensitivo, y en la parte derecha los núcleos de tipo motor.